Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. El tema de hoy es para dar tranquilidad y consuelo a aquellas personas que tienen miedo de morir y también para quienes buscan comprender los misterios de la vida después de la muerte del cuerpo físico, que puedan tener una nueva perspectiva a ese respecto, reconociendo que el fin de la existencia es apenas el inicio de una nueva etapa en nuestra jornada evolutiva. También aprenderemos cómo es cada fase del desencarne, desde las primeras señales hasta la plena integración en el plano espiritual. Abre tu mente, abre tu corazón, y que este mensaje provoque un cambio en ti. La vida después de la muerte es un tema que despierta muchas interrogantes en nosotros. El espiritismo trata este fenómeno natural con profunda seriedad, pues es una etapa esencial en el ciclo evolutivo del espíritu. El proceso de desencarne, o sea, la transición de la vida terrena para el plano espiritual, abarca una serie de fases y experiencias que, bien comprendidas, otorgan calma y nos prepara para el momento final. El proceso de desencarne es un fenómeno muy estudiado y discutido dentro del espiritismo. Este proceso es multifacético porque involucra aspectos físicos, emocionales y espirituales. Este proceso inicia con la percepción de que está llegando a su fin la vida terrena. Esa percepción puede venir de forma gradual, por ejemplo en los casos de prolongadas enfermedades, o también abruptamente, como en el caso de accidentes o muerte súbita. El espíritu que habita el cuerpo físico comienza a sentir una leve desconexión con la materia, como si una cortina de neblina se comenzara a formar entre él y el mundo espiritual. A medida que eso se intensifica, el espíritu puede experimentar varios sentimientos, como miedo, ansiedad o paz. Eso dependerá de su preparación espiritual o de su grado de apego a la vida material. Y eso es crucial en ese momento, pues la calidad de pensamientos, sentimientos y emociones de ese individuo puede influir de manera determinante en su transición. Los espíritus protectores o guías espirituales desempeñan un papel fundamental en esa fase inicial. Ellos anticipadamente se han aproximado al desencarnante y les consuelan, les orientan. Existen muchos relatos donde los desencarnantes describen la presencia de familiares o amigos ya desencarnados, o inclusive seres de luz que están ahí ayudando al espíritu en su transición. Ellos están ahí para desligar definitivamente a ese espíritu del cuerpo físico. Cuando la muerte física se aproxima, el periespíritu o cuerpo espiritual comienza a desprenderse de los lazos fluídicos que lo conectan al cuerpo material. Ese proceso en el espiritismo se conoce como ruptura de los lazos fluídicos. Puede ser más o menos doloroso o demorado dependiendo de las condiciones de salud del individuo, de su conocimiento de la vida espiritual y de su propia evolución. En algunos casos, la muerte es rápida y el desprendimiento ocurre casi de manera instantánea. En otros puede ser necesario más tiempo para que el periespíritu
se libere completamente. Durante el desprendimiento, es común que el espíritu experimente una sensación de ligereza, como flotar, como si estuviese siendo suavemente levantado fuera del cuerpo. Esa experiencia puede acompañarse de visiones del plano espiritual que poco a poco se vuelven más nítidas a medida que el espíritu se separa del cuerpo. Algunos espíritus ven un túnel de luz, otros hermosos paisajes serenos. Después que el desprendimiento se ha completado, el espíritu aún puede mantener una tenue ligación con el cuerpo físico y puede observar él mismo su cuerpo inerte. Ese momento puede causar intensas emociones, especialmente si el desencarnado no estaba preparado para la transición y desconocer la vida espiritual. Es común que muchos espíritus se sientan confundidos y desorientados, reacios en aceptar su nueva condición, pero la ayuda siempre está cerca, pues los guías espirituales saben cuándo es el momento de cada uno de nosotros y están listos para asistirnos, naturalmente, si tenemos merecimiento. Después de desencarnar, el espíritu es llevado lejos del ambiente terreno para continuar con su jornada espiritual. Ese momento es muy importante, pues la forma en que el espíritu asume su nueva situación es crucial, pues eso determina la calidad de su experiencia en el mundo espiritual. Espíritus que aceptan su situación se entregan a la orientación de los mentores espirituales. Su transición será más tranquila. Lamentablemente no sucede así con los espíritus que no aceptan su situación, porque hay quienes no quieren dejar sus bienes materiales, a sus esposos, a sus novios, los hijos, etc. Todo eso son apegos y son una traba en su transición. Cuando el espíritu se va apartando del plano físico, comienza a percibir un cambio vibracional en el ambiente. Las sensaciones de peso y dolor asociadas al cuerpo material se disipan, dando lugar a una sensación de paz y armonía. En esa etapa, el espíritu comienza a adaptarse a su nuevo estado de existencia en las colonias espirituales. Las colonias espirituales son lugares para recuperarse plenamente y para aprender, donde los espíritus recién desencarnados reciben asistencia para restablecerse de las impresiones de la vida terrena. Es común que esos lugares sean descritos como hospitales espirituales, donde las heridas del alma son curadas y donde el espíritu puede reflexionar sobre su última encarnación. El ambiente de las colonias es sereno, posee hermosa naturaleza y elevadas vibraciones, todo muy propicio para la recuperación y el crecimiento espiritual. El tiempo que el espíritu pasa en esas colonias varía con las necesidades y grado de evolución de cada uno. En espíritus más evolucionados, su transición es muy rápida, mientras que en aquellos que están cargados de culpas, celos, tristeza, miedo, apegos materiales, podrían necesitar un periodo más largo para adaptarse. Durante ese tiempo, el espíritu es convidado a participar de actividades educativas y terapéuticas que le ayudarán a reequilibrar sus energías y a prepararse para las próximas etapas de su jornada espiritual. Una vez recuperado, el espíritu empieza a involucrarse en tareas y misiones en el plano espiritual. Esas actividades varían,
Pueden ser desde el auxilio a otros espíritus desencarnados o hasta participar en proyectos de auxilio a los encarnados en la tierra, todo de acuerdo con sus habilidades. Cada uno encuentra una manera de contribuir al bien común y al mismo tiempo beneficiarse en su crecimiento espiritual, ayudando a otros. El proceso de desencarne es también un momento para revisar y reflexionar sobre la vida que se cerró. El espíritu muchas veces, con la ayuda de sus mentores, repasa los momentos más significativos de su encarnación, evaluando sus acciones, decisiones y aprendizaje. Ese proceso de autoevaluación es fundamental para el crecimiento espiritual, pues permite al espíritu comprender sus conquistas y errores y prepararse para sus futuras encarnaciones con más sabiduría y discernimiento. La interacción con familiares y amigos que ya desencarnaron es una parte importante en esa fase. Esos reencuentros generalmente son muy reconfortantes, pues proporcionan al espíritu un sentido de continuidad y pertenencia. El intercambio de experiencias y apoyo mutuo entre espíritus familiares refuerzan los lazos de amor y amistad que trascienden a la existencia física. A medida que el espíritu se adapta plenamente a la vida en el plano espiritual, comienza a interesarse en aprender otras cosas y crecer. Las esferas espirituales ofrecen innumerables posibilidades de desarrollo, tanto intelectual como moralmente. El espíritu puede participar de estudios avanzados, profundizar en áreas específicas o involucrarse en actividades artísticas y culturales que enriquezcan su experiencia. El desencarne, lejos de ser el fin, es una oportunidad para verlo como una nueva etapa de la vida. Es fundamental comprender ese proceso y prepararse para ese momento, aún en la vida física, para que nuestra transición sea serena y clara. Aquellos que se dedican al estudio y la práctica de la enseñanza espírita encontrarán en el conocimiento y en la fe los recursos necesarios para enfrentar la transición con valor y tranquilidad. Al final de ese proceso, el espíritu entra en una nueva fase, donde toma conciencia de su papel en el universo, se siente más cercano a la esencia divina. Por lo tanto, la muerte del cuerpo físico es apenas un capítulo en la historia continua de la evolución espiritual. Es un medio para volver a tener la oportunidad de renacer, para continuar andando en dirección hacia la perfección. ¿Y quién es el modelo a seguir? Jesús, el Cristo. Para finalizar, el desencarne es un proceso natural necesario para evolucionar espiritualmente. Prepararse para ese momento, comprenderlo, aceptarlo como parte de nuestra jornada espiritual, es esencial para que nuestra transición sea armoniosa y tranquila. En ese momento final, mucho nos ayuda a enfrentarlo con sabiduría y fe, conscientes de que es una oportunidad de renovación y avance en nuestra trayectoria eterna. La vida después de la muerte, vista especialmente bajo la luz del espiritismo, nos revela un campo rico de enseñanza y consuelo al comprender el proceso de desencarne y sus fases, desde la desconexión inicial hasta la adaptación en las colonias espirituales. Y comprender todo eso nos dará paz y claridad. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.